Dios quería habitar entre su pueblo, el tabernáculo. Ese pacto Dios nunca lo rompió. Después del tabernáculo, el templo. Después del templo, Dios mismo se encarnó en su Hijo Jesucristo y vino un tabernáculo con nosotros. Y hoy día el Espíritu Santo habita en el corazón y en la mente de aquellos que lo aman. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué poderoso! ¡Qué bendición! Mi nombre es Luciano. Bienvenido a Redes. Habíamos dejado nuestra historia en 24:18, que dice que Moisés entró en medio de la nube y subió de la nube después de la teofanía maravillosa que habían visto los ancianos y los sacerdotes, y estuvo Jehová con Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí Dios le iba a dar los planos y como él quería que fuera su habitación en la tierra, el tabernáculo. Y siguiendo la Biblia, lo primero que vemos en el capítulo 25, por el cual iba, en el 2, es que Dios le dice a Moisés, mientras está allá en el Sinaí, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que todo varón dé de su voluntad, de su corazón. No es un impuesto ni una obligación, es algo gratuito que sale del amor a Dios. Y dan oro, plata, piedras preciosas, aceite, especies, madera. Y el 8, y harán un santuario para mí. En el 25, conforme a lo que te he mandado. Dios pedía un santuario para sí, para habitar contra el pueblo. Dios mismo iba a dar las instrucciones de cómo quería ese santuario, porque la adoración que Dios exige es la adoración verdadera que Él acepta. Y Él dio toda la información, todas las instrucciones y el plano. Puso en la mente y en los corazones de los hombres que la iban a hacer el diseño que Él quería. Más adelante nos dice que escogió a Bezaleel y a Oholiab para poner en ellos el diseño para que ellos pudieran hacerlo porque tenían la habilidad. Bezaleel era de la tribu de Judá, que vamos a ver después que era la primera tribu que salía a la marcha, y Oholiab era de la tribu de Dan, que era la tribu que estaba en la retaguardia, la última que salía. Dios escoge de todos. Todos tenemos algo que darle a Dios. Y creó un tabernáculo. Como su pueblo andaba en el desierto, en casetas de campaña, su tabernáculo y su palacio real era una caseta de campaña que también se podía mover, ir con un pueblo de lado a lado. Medía aproximadamente 45-46 pies de largo por aproximadamente 15 o 14 y medio pies de ancho. Y estaba encerrado en un perímetro que a su vez estaba encerrado en columnas con diferentes tipos de cubiertas que se conocía como el atrio. El área del tabernáculo y el atrio eran el santuario con su puerta mirando para el este, y el tabernáculo se encontraba en la parte posterior de ese rectángulo. El tabernáculo per se tenía 2 cámaras. Una cámara anterior más grande, que conocemos como el lugar santo, y una cámara posterior más pequeña, de aproximadamente 15 pies por 15 pies, un cuadrado, un poco menos, que se conocía como el lugar santísimo. El tabernáculo a su vez estaba cubierto por 4 capas. La primera capa, más cerca al interior, era en el 26:1, cortinas de lino fino, torcido, azul, púrpura, carmesí, con hilos de oro formando querubines. La segunda capa era una capa de pelo de cabra que iba por encima y colgaba esa capa y se amarraba en los lados y atrás. La tercera capa, en el 26:13, nos dice que iba a haber, en el 14, nos dice que otra capa con pieles de carnero teñidos de rojo, y finalmente una cubierta de pieles de tejones encima. Las últimas 2 capas eran para impermeabilizar el área de manera que no entrara. Como ustedes ven, era una caseta cerrada que nada más tenía una puerta al frente, no tenía ventanas, y dividía el lugar santo del lugar santísimo una cortina de lino fino
con querubines tejidos en oro que se conocía como el velo. Al lugar santísimo, a la presencia de Dios, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, cubierto de la sangre del sacrificio. Diferente a los templos paganos, en el lugar santísimo no existían figuras de dioses, solo había una estructura, el arca de la alianza, el arca del testimonio. Era un cofre rectangular que medía aproximadamente 3,5 pies por 2,2 pies de ancho y estaba recubierto de oro por dentro y por fuera. Y podemos pensar que quizás eso simbolizaba la pureza y la santidad de Dios. También puede decirnos que lo interno y lo externo son importantes para Dios. Adentro de ese cofre, unas cosas que estaban eran las tablas de los mandamientos, como se conocen las tablas del testimonio o el testimonio, que lo va a poner más tarde Moisés. Es como si nos dijera que es importante al hombre de Dios guardar en su corazón la ley de Dios. Dios ama y se enorgullece del hijo o del discípulo que guarda en su corazón la ley y hay que guardarla con cuidado. Por eso estaba encerrada en el arca de la alianza. Es con esta razón que el libro de Hebreos nos dice que Dios habita donde su ley reina y gobierna. El arca de la alianza tenía unos anillos en sus 4 esquinas y unas varas de madera cubiertas de oro también que estaban pegadas al arca para que no se tuvieran que quitar, de manera que cuando la fueran a mover de un lado a otro no tenían que tocar el arca porque tocaban las esquinas de esas bandas. Y al llevar el arca con las tablas del testimonio, es como si nos enseñara que es importante que el hombre de Dios lleve la sabiduría y la palabra de Dios a donde quiera que va, como el arca acompañaba a los hijos de Israel a todos sitios que iban. Así que vimos que después de que pidió la ofrenda voluntaria a Dios, le mandó a hacer el arca. Y el arca en su parte de arriba estaba cubierta con una capa toda de oro que se conoce como el propiciatorio. Y ese propiciatorio estaba hecho completamente de oro y tenía 2 figuras de 2 querubines que con las alas se tocaban y miraban para el centro. Los querubines, como hemos dicho, que hemos mencionado los querubines antes, se mencionan por primera vez en Génesis. Lo vemos ahí. Y siempre se han asociado estos ángeles que parecen de alta jerarquía a cuidar la santidad y la pureza de Dios, a defender la santidad y la pureza de Dios. Y el propiciatorio es símbolo de la misericordia de Dios, donde se derrama la sangre para el perdón de los pecados. Y en el medio del propiciatorio, donde la nube de humo que representaba a Dios iba a habitar. El capítulo 25-22 dice, y de allí me declararé a ti. Encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y otra cosa que vemos en los querubines es que Dios nos invita a refugiarnos bajo sus alas, como nos enseña el libro de Ruth. Veremos más tarde en el Nuevo Testamento que el cuerpo de Cristo es de manera simbólica el más amplio y más perfecto tabernáculo, como nos dice Juan. Vemos como Dios nos describe el tabernáculo de adentro del lugar santísimo hacia afuera, porque es la forma en que Dios se acerca al hombre. Eventualmente vamos a ver cómo el hombre se acerca a Dios de afuera hacia adentro. Y vamos a ver también la preciosa presencia de Jesús, que siendo Dios adentro, se acercó afuera, se inmoló en el altar de bronce, pero volvió hacia adentro. Y es Dios poderoso el que nos ama. Seguimos moviéndonos para afuera en el tabernáculo, pero dejemos eso para otra charla. Te invito a que le des like, a que te suscribas, a que nos compartas en Instagram. Hasta la próxima.